Esto para conocer en breves minutos el análisis también del ex consejero del CNE, el doctor Fausto Camacho, y también consultor internacional en político, de lo que ha sido el debate presidencial que pasó el día domingo 1 de octubre. Doctor, bienvenido a los medios comunitarios. Muchas gracias, un gusto el poder compartir con ustedes estas opiniones. A ver, el debate creo que no cubrió las expectativas que al menos muchos teníamos en cuanto a convertirse en un hecho que permita identificar con claridad las propuestas que cada uno de los contendientes, en este caso Noboa y González, pues están proponiendo al Ecuador. Proponían muchas más cosas en la primera vuelta y entonces resulta que esto nos podría conducir a llegar a una conclusión inicial de que su presentación estuvo, digamos, condicionada a los consejos de marketing político de qué decir y qué no decir. En ambos casos. Entonces, estas posturas de no confrontación que no tiene que ver con violencia, confrontar ideas no es violencia, confrontar ideas es defender puntos de vista, inclusive con pasión, pero no, es decir, hay esta postura media que responde a este criterio de un electorado joven muy licuado respecto de, digamos, la política de manera general. Podría ser que esa es la razón, pero eso no necesariamente es democrático, eso no necesariamente se enmarca en el deber ser de un debate democrático. ¿Ayudará en algo que la ciudadanía ya defina su voto, considerando que había un alto grado de todavía que no estaba deciso el voto? Bueno, yo creo que eso es normal en cualquier proceso electoral. Conforme se va acercando el día de las elecciones, la gente va tomando una postura, un punto de vista, que en la primera vuelta fue muy alto, el que llegó sin definir hasta el último día. Y podría ser que lo mismo suceda ahora. Sin embargo, no existen los elementos que sí existieron en la primera vuelta respecto de un debate que fue apenas una semana antes y que el llamado postdebate alrededor de elementos de imagen o de video presentes en el debate, pero sacarlos fuera de contexto y dados una interpretación antojadiza en función de a favor o en contra de alguno de los postulantes. Eso no hay la posibilidad que exista mayormente en esta ocasión por el cálculo con el que ambos candidatos intervinieron en este debate. Ahora, plantearon hacer varios proyectos durante un año y medio que van a tener. ¿Es posible en política realizar esto o se debería enfocar en temas puntuales que al momento la ciudadanía exige? Claro, lo que pasa es que tú no puedes dejar de señalar los temas relativos, por ejemplo, a la seguridad. Pero nadie va a poder resolver el tema de la seguridad ni en año y medio ni en 4. Así que no es un tema solamente del corto periodo. Sin embargo, siempre será útil hacer o dar los primeros pasos de políticas que sean de Estado. Porque si es que son políticas simplemente en función de mi imagen en el ejercicio del gobierno para proponerme a la reelección, por ejemplo, seguramente no tendremos el éxito que quisiéramos para ponerle el mismo ejemplo en el tema de seguridad. Entonces, el candidato Noboa hablaba de la ubicación de determinado tipo de personas privadas de la libertad en barcazas. Usted no tiene la posibilidad de construir una barcaza prisión en 180, digamos, en 18 meses. Eso es imposible. Digamos, el elaborar el proyecto demoraría seguramente la mitad mínimo de ese tiempo, peor la construcción. Pero adicionalmente, digamos, nadie nos cuenta cuánto costaría un proyecto de esa naturaleza, ¿no? Lo cual deja entrever que es una propuesta para salir del paso, tener un punto de vista supuestamente alrededor de aquello. Pero lo mismo sucede en la otra candidatura. Es decir, tú puedes decir que vas a duplicar el ingreso a las universidades, etcétera, y no es un tema solamente de presupuesto, que en cambio fue la forma como Luisa González planteó aquello. Es decir,
porque el presupuesto no lo puedes ejecutar como para tener, me voy a inventar, 10% adicional de aulas y de profesores en los 180 días. O sea, simplemente son políticas que está bien que se las plantee, pero que tendrán siempre una perspectiva de política de Estado. Y en la medida que el siguiente gobierno, sea o no de la tendencia del que empezó, lo cumpla, podrá la sociedad beneficiarse de aquello. En su experiencia, si ya se conocerán los resultados, ¿en cuánto tiempo ya se podría tener, contando también que mucha ciudadanía desconfía del sistema informático del CNE? Ya, los resultados creo que si es que el resultado es muy cercano, menos de un punto de diferencia, un punto porcentual de diferencia, podremos demorarnos un mes. Si es que el resultado es con 5, 6, 7 puntos de diferencia de uno sobre otro, tendremos un candidato en firme electo en la primera semana. Es decir, eso es parte de una suerte de cultura inadecuada, por cierto, que tienen tanto los actores políticos cuanto la sociedad, pero que, claro, está fomentado por un Consejo Nacional Electoral ineficiente, un Consejo Nacional Electoral que ha hecho méritos para que la gente desconfíe. Y entonces ese elemento tampoco lo vamos a poder cambiar. Así que con esa realidad de una autoridad electoral deslegitimada, vamos a ese proceso de elección y escrutinio desde el 15 de octubre en adelante, ¿no? A propósito de esto de lo que menciona, doctor, hay algunas denuncias, principalmente contra la titular del CNE, Diana Tamaín, y contra otro de los consejeros por uso y falsificación de documentos en las actas de la primera vuelta electoral. ¿Esto de alguna manera se puede topar luego del proceso electoral? ¿Es un proceso que puede continuar aunque estamos en tiempo de elecciones? Es un proceso penal que habría que mirar su pertinencia. Desde mi perspectiva, el hecho de que hayan, digamos, procedimientos equivocados respecto de subsanar las inconsistencias encontradas en las actas y que están reconocidas en la ley, no necesariamente tienen esa figura penal. Sin embargo, pues yo no soy quien decide aquello, decidirá la fiscal general y en un proceso de indagación que puede durar 2 años. Así que tener consecuencias sobre el proceso electoral en particular, ninguna. Tener consecuencias para que se produzcan correctivos en los procedimientos, podría ser. Y bien podríamos buscar esos correctivos sin necesidad del proceso penal, que es lo que me parece mucho más pertinente. Pero ¿cómo volver a tener esta confianza en el organismo electoral, ya que es el encargado también de las nuevas autoridades, tomando en cuenta también que hay una renovación parcial? Cambiando el organismo electoral. El organismo electoral actual, 2 de sus miembros están prorrogados ya 2 años, están 5 años en funciones. Ya mismo el próximo año son 6 años donde ya no deberían estar allí. Y entonces eso resulta absolutamente inconveniente, ¿no? Que tengamos un organismo electoral prorrogado en funciones y adicionalmente donde la gente no confía en ellos. Hay que buscar un mecanismo a través de que el Consejo de Participación Ciudadana, mientras exista en sus responsabilidades la designación, haga designaciones más céleres, más transparentes, con mayor legitimidad. Porque mira tú, el organismo que tiene que reemplazar a este ya deslegitimado tiene la misma o mayor deslegitimación del que tiene que nombrar. Entonces es un círculo vicioso que hay que enfrentarlo con coraje y plantear desde nuestra perspectiva una profunda e importante reforma política que incluye el sistema de partidos políticos, parte del sistema electoral, el retirar las funciones de designación de autoridades de control al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, el pasarlas a la Asamblea, pero no sin beneficio de inventario, sino que la Asamblea tenga que respetar un importante control social y participación en el proceso de organizaciones sociales. Tienes que ir a un proceso de reforma de la justicia, que es otro pilar de la democracia, que no funciona, que es ineficiente y que la gente no confía. Entonces, no puedes pensar que
cambias o resuelves el tema del CNE y ya está. No, no, no. Hay una crisis institucional generalizada. Mira, si es que la muerte cruzada, de hecho, creo que ha demostrado este proceso que no sirve para lo que fue creada. Supuestamente el resolver el conflicto entre ejecutivo y legislativo. Vas a tener un legislativo y un ejecutivo igualmente confrontado y fraccionado. Sí, independientemente de que sean los mismos u otros actores, eso no importa. El tema es que esa figura, por ejemplo, nadie se ha referido y habrá que hacer un balance mucho más sesudo de si es que es útil que se mantenga o no en la Constitución ese tipo de procedimientos que, al menos de esta experiencia, demuestran que no resuelven la conflictividad de las instituciones democráticas. Por al final, doctor, ¿cuál entonces sería el mensaje y también un poco la apreciación de lo que el Ecuador al momento está pasando a nivel internacional? Bueno, creo que lo más claro es que el Ecuador atraviesa una gravísima crisis de institucionalidad y donde hay una sociedad terriblemente fragmentada. O sea, hay dos polos, digamos, una postura de respaldo al expresidente Correa, que hoy está prófugo de la justicia, y lo que representa la organización política de su pertenencia, porque así hay que decirlo, que es la Revolución Ciudadana, donde el que decide qué se hace y no se hace es él. Y entonces esa es una organización política no democrática, es una organización política no participativa, pero lo propio sucede con las otras. Las que existen medianamente también están anclados a líderes autoritarios que toman las decisiones por encima de los partidos. Hay eso que creo que podría quedar claro, que es una visión que está afuera y donde hay una confrontación de tal naturaleza que efectivamente no tenemos una perspectiva clara de hacia dónde podríamos llegar. Hay que construir entonces una propuesta ciudadana, porque los políticos son los que nos han llevado a esto y nos deben o tienen una deuda con el Ecuador que no la van a pagar. Pero tenemos los ciudadanos una obligación también y podríamos asumir el proponer las reformas que sean necesarias para crear una nueva condición que nos permita recuperar la institucionalidad democrática. Porque con normas o consultas populares no cambias las cosas per se por decreto. Es decir, un partido político no pasa a ser democrático porque la ley dice que tiene que ser democrático. Es decir, tú no puedes seguir pidiendo peras al olmo. El olmo no produce peras. Necesitas sembrar perales para que entonces luego tengas peras. Es lo mismo, tienes que sembrar un nuevo sistema de partidos políticos, cultivarlo para tener la oportunidad de tener frutos de otra naturaleza. Queremos agradecerle al doctor Fausto Camacho, consultor internacional en política, con quien hemos dialogado estos minutos de lo que fue el debate presidencial que se viene en esta nueva jornada que viviremos del 15 de octubre y también el llamado a los ecuatorianos a seguir analizando las propuestas de cada uno de los candidatos presidenciales. Les recordamos que la información la encuentra aquí en Corape Digital TV. Le invitamos a seguir suscribiéndose.